Sí, aceptó. Buenas Buenas noches. noches, licenciado. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciado. Sí, lo ¿Cómo están? escuchamos. Buenas noches. A ver, hoy vamos a proseguir vamos a concluir con el tema de lo que es el estudio de mercado del proyecto. Y como yo les había solicitado que ustedes me hagan un primer bosquejo sobre el contenido que debe tener específicamente su estructura del estudio. Y además, una vez que terminemos esto, pues vamos a tener la posibilidad de que ustedes pueden comentarme sobre lo que hayan subido y consultarme, porque en teoría con esto nosotros ya hubiésemos concluido este tema. Ustedes deberían comenzar a estructurar su documento, porque en función a este estudio es que también se tienen que hacer los demás estudios. Este viene a ser como el estudio primero y con base al cual comienzan a construirse los otros estudios como tal, pero a su vez también es retroalimentado a medida que vayamos realizando los otros estudios. Entonces, a mí me place porque estamos yendo en un avance al menos normal de lo que es la materia. Sin embargo, quiero una vez que terminemos esto, que tengamos la posibilidad de que ustedes me retroalimenten o me hagan las consultas que ustedes consideren pertinente para ver cómo ayudarles o cómo orientarles en función a lo que es su estudio de mercado. Permítanme un momento, por favor. Hola Larry, te cuento que en el grupo de la promoción les he explicado,
Esas prácticas de matemáticas, el profesor indica que creo que no están viendo las clases y no están mandando sus prácticas. Entonces ahí está quienes han mandado y quienes no han enviado las clases. Les he explicado bien en el grupo de la promoción, les de ver una miradita, por favor. Mil disculpas. A ver, entonces, el 10º punto tiene que ver en que ustedes, bueno, o los proyectistas, tengan que hacer un análisis de lo que viene a ser todo lo que es el precio. ¿Por qué se da una énfasis particular a lo que es el precio? Pues como saben ustedes, el precio viene a constituirse en la posibilidad de que nos retorne o nos signifique a nosotros ingresos en los diferentes proyectos como tal. Por lo tanto, este aspecto, considerando que nosotros estamos construyendo un proyecto productivo, un proyecto que implica necesariamente que está en el sector privado, pues este tiene que justificarse en la medida que genere mayor riqueza como tal. Por lo tanto, esto implica o significa que nosotros tengamos que hacer desde las diferentes perspectivas un análisis en función a esta variable. Y es más, es tan importante y es tan relevante en función a esto que nosotros nos permitamos tener la posibilidad de analizar en un acápite diferente algunos aspectos que, bueno, voy a comenzar a exponer. Primero es en función a la estructura del mercado. ¿A qué se refiere que nosotros hagamos un análisis del precio en función a la estructura del mercado? ¿Ok? Aquí lo que tenemos que considerar específicamente es, por ejemplo, a qué tipo de mercado pertenece el producto, y en función al mercado, qué tipo de precio, por ejemplo, se traduce el producto como tal. ¿A qué me estoy refiriendo en términos concretos con esto? No es lo mismo, por ejemplo, comprar marraquetas o pan que comprar, por ejemplo, una ropa o comprar un auto, comprar una casa, como tal, más allá de las razones obvias que tienen que ver con lo que es la valía en función como tal, sino que muchas veces en función de la estructura del mercado nos estamos refiriendo cuán importante es el precio, ¿ok? Asociado básicamente al tipo de producto que viene a responder o atender específicamente como tal. Entonces, tenemos que hacer un análisis a partir de qué tipo de mercado es, qué tipo de producto es y cuán importante es el precio en función a el conjunto de aspectos que tiene que ver en función al mercado. Permítanme, voy a silenciar a una persona que no me está dejando avanzar, por favor. Permítanme un momento. Van a disculpar. Entonces, uno, es importante que analicemos en función de la demanda, ¿ok? En función de la demanda. ¿Por qué? Porque muchas veces el precio necesariamente está definido en función de la demanda, ¿ok? Ocurre incluso en el acápite que se refiere a lo que es la demanda, habíamos hablado en una clase anterior sobre la elasticidad de la demanda, pues tiene que ver con ese aspecto como tal. Muchas veces tú no tienes la posibilidad de definir el precio en función a lo que tú prevés o esperas ganar. Muchas veces quien te define el precio de la demanda, bien sea el mercado o en este caso puede ser la demanda como tal. Entonces, si tú quieres colocar un precio que la demanda, por ejemplo, no está dispuesto a adquirirlo, es muy probable que el mercado no te vaya a comprar el producto como tal. Entonces, es función que analicemos si el mercado, por ejemplo, está asociado a esta perspectiva. Es importante que nosotros analicemos si el precio está, por ejemplo, en función al precio del bien sustituto. ¿Ok? ¿Qué implica esto?
pues que también ustedes van a tener que analizar en función a la elasticidad de la demanda, por ejemplo, cruzada, que van en la cápita de demanda que van a realizar, porque ahí les va a dar un conjunto de elementos, aspectos fundamentales. ¿A qué se refiere con esto? Es muy probable que el mercado, por ejemplo, deje de comprar un producto cuando haya una variación de otro producto que considera que es perfectamente, pues, que le responde perfectamente a las necesidades de expectativas. No sé, imagínense que nosotros queremos tener un proyecto de café. Entonces, el mercado considera que el producto, si no hay café, no hay ningún problema en consumir chocolate o consumir té. Entonces, en este caso, significará que si ante un incremento del precio del café, es muy probable que el mercado no tenga ningún problema, ningún inconveniente, por ejemplo, en consumir específicamente pues, té o chocolate. O incluso tengamos la posibilidad de analizar que más allá de que el producto pueda tener sustituto o que tengan justamente algún producto, alguna intencionalidad de satisfacer las necesidades y la expectativa, pues por los atributos el mercado muy difícilmente lo va a intercambiar. O sea, a mí me gusta el café y tiene que ser muy forzado para que yo prefiera el té o prefiera el chocolate, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva específica. En función del precio de importación, hemos hablado específicamente del tema de lo que es la importación. Muchas veces los productos que nos llegan de otros países necesariamente pues condicionan que nosotros no podamos vender a un producto, a un precio, un producto por ejemplo que consideramos justo, ¿no? Entonces, incluso que esto, que si bien tiene que ver con lo que es la competitividad de nuestra empresa o del sector, en muchos casos lo que ocurre específicamente tiene que ver pues con que si, por ejemplo, vamos a asumir que hay bastante importación de lo que son duraznos al jugo, que cueste 15 bolivianos y nosotros consideramos que por los atributos que tienen nuestros duraznos al jugo debe valer 20. Entonces, el mercado va a estar dispuesto, por ejemplo, a comprar un producto importado de 15 a uno de 20 como el nuestro, más allá de que sea nacional. Entonces, es importante que analicemos esto. En función de los precios de exportación, ¿qué significa que analicemos en función de los precios de exportación? Ustedes han tenido la posibilidad de identificar, porque ha sido un tema de que se ha comentado, por ejemplo, o se ha identificado que muchas veces algunos sectores, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, algunos sectores empresariales prefieren, por ejemplo, exportar su producto porque en el exterior le pagan mejor que en el mercado interno, ¿no? Entonces, si yo quiero tener el producto, vender acá, que me pagan, no sé, $20 allá en el exterior, pues necesariamente yo tendría que venderlo en un precio acá en el mercado, de forma tal que no tenga motivación de llevarlo y venderlo al exterior. Este es otro análisis que tenemos que hacer. Sobre la política de precios, hay, por ejemplo, una política de precios o una política pública, un conjunto de normativa que define específicamente, restringe el precio. Un ejemplo de esto, para que nos demos cuenta de cuán importante es analizar, es el referido específicamente, por ejemplo, lo que es el pan, ¿no? Hay normativa, hay diferente normativa en diferentes niveles, por ejemplo, incluso políticas que no son directamente, políticas públicas que no son directamente relacionadas al pan, o que no son estrictamente del pan, pero que están relacionadas, como ser, por ejemplo, la importación de harina, ¿no? Entonces, para que esto no afecte en el precio del pan. Entonces, es importante que nosotros analicemos como tal. El método para la determinación de lo que es el precio, ¿ok? Entonces, es fundamental que nosotros comencemos a identificar qué tipos de métodos hay en el sector para la definición de precios, cuál es el que prima, puede ser en función al mercado, en función a la demanda, en función a cada uno ve cómo lo define, y además de que nosotros hagamos este análisis, incluso presentemos la forma en que nosotros vamos a definir o determinar el precio del proyecto, ¿ok? ¿Qué lógica va a tener incluso en lo que es la parte, en este punto de lo que es la determinación del proyecto? Va a ser fundamental o va a ser importante que nosotros acá nos permitamos identificar justamente los diferentes componentes que hacen al precio, ¿no? Y acá entonces supongo que colocaremos un porcentaje o un margen, por ejemplo, de rentabilidad. Analicemos específicamente el precio proyectado. ¿Qué ha pasado con el precio del producto en el mercado?
y cuando hablamos siempre del precio histórico, saben que el tiempo tiene que implicar mínimamente 5 años, ¿ok? De 2019, 18, 17. Analicemos mínimamente, digo, para que ustedes, si ustedes tienen información más allá de los 5 años, pues es importante que la consideren. Entonces, que analicemos cómo ha variado el precio. ¿Se ha mantenido estable el precio específicamente? ¿Ha tenido comportamiento, por ejemplo, no tan racionales? Eso implica esto, ¿no? Y en función a esto, consideremos el precio proyectado, ¿no? Entonces, justamente bajo la lógica de lo que es la demanda, la oferta, la importación, la exportación que hemos visto, nos permitamos nosotros proyectar, por ejemplo, en función a qué implicaría en el futuro que si el precio va a cambiar o no. ¿Por qué tenemos que analizar en términos concretos esto? Porque si el precio por ahí se mantiene durante mucho tiempo estable, puede implicar que no sea muy motivante pues atender este mercado como tal, ¿no? Que analicemos el precio de la competencia. Estamos claros, ¿eh? Significa que nosotros tengamos la posibilidad de que una vez que hemos identificado el conjunto de empresas o personas que nos van a tener la posibilidad de, de atender las necesidades, los deseos y las expectativas, pues que tengamos también la posibilidad de identificar cómo se han comportado específicamente los precios de la competencia que existe como tal. Luego tenemos específicamente el penúltimo punto, que lo determinamos, la comercialización. Yo me voy a permitir explicar estos aspectos. Acá yo contemplo estos 4, sin embargo, ustedes pueden, siéntanse que en la libertad de incluir muchos otros. Todo lo que tenemos que colocar acá tiene que estar referido específicamente a cómo vamos a proponernos, por ejemplo, cómo vamos a proponernos, pues, vender el producto como tal. Todas las variables que no la hemos considerado en los demás acápites, pero tienen que ver con lo que es con la comercialización del producto, lo colocamos acá. Entonces, acá tenemos nosotros que analizar y presentar, por ejemplo, cómo vamos a hacer llegar los productos al mercado, ¿sí? ¿Qué canales de distribución, qué intermediarios van a existir o van a estar considerados o se van a contemplar para que desde el proyecto al mercado final o al consumidor final justamente le llegue el producto? O sea, ¿qué alternativas, qué posibilidades tenemos nosotros, ¿no? Que hagamos referencia a lo que son las estrategias de venta, que consideremos los temas del costo de distribución y comercialización, que consideremos los factores limitativos de la comercialización. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con factores limitativos de comercialización? Por ejemplo, que por ahí son muy caros la distribución, perdón, la difusión de información mediante medios masivos. Sin embargo, ahí tenemos que nosotros presentar, por ejemplo, una estrategia de promoción donde tendrá pues que estar focalizado con redes sociales u otros medios que sean mucho más baratos si nosotros no tenemos recursos financieros. Entonces, todos los aspectos que tengan que ver de cómo le hacemos llegar el producto al mercado o al consumidor final, tenemos que considerarlo, analizar y presentarlo acá en este punto, en este capítulo, en este mercado, para decir, así lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Analizar. Miren, no hay muchos canales de distribución, pero nosotros vamos a utilizar este canal de distribución. Van a haber 2 intermediarios, 4 intermediarios cuando sean, por ejemplo, en el oriente o cuando sean específicamente, no sé, pues, en lo que es Pando como tal. Entonces, acá presentamos toda esa información como tal. Y el último punto, que tiene que ver con el estudio de mercado, tiene que ver con las condiciones macroambientales. ¿Y qué implica esto? Que nosotros cerramos específicamente este estudio analizando un conjunto de factores y dentro de estos factores, pues el conjunto de variables. A partir de lo que son el factor económico, político, legal, social, cultural, tecnológico, medioambiental, o incluso otro factor como ser, por ejemplo, el demográfico, si nosotros consideramos importante analizarlo. Hemos tenido la posibilidad en el pasado, no sé si ustedes han logrado ser mis estudiantes, por ejemplo, de ADMI General
organización administrativa, pues aquí implica que nosotros hagamos un análisis, por ejemplo, del contexto, ¿no? Entonces, en el factor económico que analicemos las variables, por ejemplo, al interior la variable de inflación, por ejemplo, ¿no? O solamente las variables que podrían afectar al proyecto como tal. Entonces, tendríamos nosotros que analizar solamente las variables y los factores que necesariamente nosotros hemos identificado que nos van a afectar en términos concretos. Miren, esto es básicamente lo que es el estudio de mercado. Yo me he permitido con ustedes, pues, colocarles el tema, colocarles los videos y yo daría paso a que ustedes pues me hagan un conjunto de preguntas en función a sus inquietudes que puedan tener en función a este tema, ¿no? Yo les escucharía en función a todo lo avanzado en esta clase y además las consultas que consideren pertinente en función a todo lo que hemos avanzado, todo lo relacionado al estudio de mercado e incluso todo lo que ustedes se han permitido subir en lo que es, pues en el foro que les permití que hagan un listado rapidito de lo que sería la estructura de su estudio de mercado, ¿no? ¿No tienen pregunta, ninguna consulta, duda, nada? Buenas noches, Licen. Buenas noches, Sergio. Yo tuviera una consulta respecto a los puntos que nos mandó para, como ya han quedado la ley para las clases virtuales, había dudas sobre el punto número 2 y el punto número 5. A lo que yo había entendido, el punto número 2 es para las tareas que nos había dado y eso teníamos que entregarle. Y el punto número 5 era un listado de todos los grupos que hay en el curso y eso teníamos que hacerle llegar. No sé si estoy equivocado o... Sí, Sergio, en el punto número 2, gracias, Sergio, tal vez voy a aprovechar entonces, no hay consulta, voy a aprovechar tal vez hacer este comentario en función a lo que le he escrito a los coordinadores del curso. Primero, como ustedes ya saben, existe el decreto 4260 y si no saben, bueno, lo han debido leer y si no lo han leído, les comento. El decreto supremo 4260 que viene a enmarcar todo lo, viene a constituirse en el marco normativo de todo lo que son las clases virtuales. Estamos claros en todo lo que tiene que ver con lo que es las clases virtuales, por lo tanto, todas las clases virtuales, los procesos de evaluación, todo lo referente a lo que estamos haciendo ya tiene un marco normativo. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes tienen claridad en que la evaluación que se le vaya a hacer o que se le haya estado haciendo, pues ya tiene un marco normativo, por lo tanto, si ustedes aprueban esas actas que se van a emitir, tiene la respectiva validez. Y el siguiente año, si ustedes aprueban, van a seguir en el siguiente nivel y todo esto va a ser igual, tiene la misma validez pues que hubiese sido una clase presencial. Entonces, es importante que ustedes consideren esto y no dejen de participar, por favor. O sea, no hay la posibilidad de tener clases presenciales, pero, por ejemplo, los foros valen puntos. Valen puntos y estoy asignando puntos. Creo que hemos tenido 2 foros con ustedes que les he hecho una pregunta para que ustedes solamente respondan, pues estos foros van a valer. Van a haber varios foros a lo largo de todo lo que es la materia, por lo tanto van a considerarse. Entonces, es en este marco que como ya existe esta norma, por favor, recomienden a los estudiantes que tienen que ingresar a las aulas virtuales, tienen que ver los videos, tienen que entregar, responder los foros, tienen que entregar los documentos. No hay otra posibilidad, ojo, ¿no? No hay otra posibilidad
más adelante. O sea, por favor, tomen en cuenta, pero que ustedes estén pensando, no, yo voy a entregar todos mis documentos cuando volvamos a las clases presenciales. No hay esa posibilidad, ojo, no hay esa posibilidad. Lo que han remitido es como que ustedes hubiesen entregado como tal. En este marco, yo les he pedido algunos aspectos a ustedes. Y el punto 2 que hace referencia a Marco, perdón, Sergio, tiene que ver específicamente con que si yo les he evaluado en las clases presenciales, talleres, o les firmé o les asigné puntos, ya sea de manera grupal o individual, ustedes me hagan llegar una carátula y luego en las hojas posteriores, ustedes me peguen, hagan un screenshot, peguen una fotografía de todos los puntos que yo les he asignado, ¿ok? ¿Por qué pido la carátula? Porque en la carátula tienen que estar los nombres adecuadamente identificados, apellido paterno, materno y los nombres, y luego en la siguiente hoja ustedes dirán talleres y me colocarán la fotografía de los talleres. Si les he tomado alguna evaluación, les he firmado, les he asignado unos puntos en clases, igual me van a llegar. Sin embargo, si hay alguna firma de participación que no es grupal, sino individual, no sé, pues digamos, Sergio por ahí ha participado y yo le firmé unos puntos de manera individual, él me tendrá que también mandar una foto de esto y me tendrá que colocar abajo Sergio Alarcón, ¿no es cierto? Entonces, para que identifique que esa firma solamente es de él y es por participación y no es de otro compañero. No sé si me entendió el punto 2, compañeras y compañeros y querido Sergio. ¿Está claro, Sergio? Dicen buenas noches. Perdón, una consulta. Sí. Buenas noches, licenciado. Lo que acaba de mencionar, ¿tendría algún plazo o desde qué fecha ya tendríamos que hacer cumplir todo yo esto? lo voy a hacer hasta mañana al mediodía, voy a abrir las tareas. No sé si es un tema de internet mío o es de la plataforma de la ESAI. He tenido todo el día problemas con la plataforma, todo el día he tenido. Y no sé si me dicen que es un tema del internet de Entel. Entonces, yo les voy a dar, yo espero abrirle esto a más tardar hasta mañana al mediodía. Y para que ustedes suban, va a denominarse tareas, entrega de tareas presenciales, algo así la voy a llamar. Y no necesito que lo suban todos, sino solamente uno de los grupos, nada más. Y yo les daría tiempo a ustedes para que lo suban esto hasta el siguiente lunes hasta la noche. Entonces, para que tengan el suficiente tiempo, por favor, no lo hagan a último momento, última hora. Si una vez lo tienen, súbanlo inmediatamente. ¿Estamos claros? Está bien, licenciado, muchas gracias. Ok. Lice, buenas noches, Claudio, te la hablo, Lice. Claudia, ¿cómo estás? Claudio, Lice, a ver, hemos tenido 2 talleres, creo que es, cuando había clases presenciales, Sí, 2, así, la primera y la segunda, ¿no? sí. Ahora también habría 2, ¿no? Al final serían como 4 firmas, ¿no? Eso existiría, Sí, ¿no? o lo que yo quiero que me pidan, me manden solamente lo que les he firmado lo presencial, ¿no? Lo presencial. Lo que está Ya, listo. en la plataforma, no se preocupen eso, ¿no? Lo que está en la plataforma, ahí está en la plataforma, está como constancia. Pero lo que necesito es que ustedes me hagan llegar lo de la presencial, porque eso no lo tengo. ¿Estamos? Listo, Lice, gracias. ¿Alguna duda sobre el punto 2? Dicen una consultita, perdón Sí. la redundancia. En el caso de como hablaba mi compañero Claudio, tenemos obviamente dos firmas, ¿no? Por los talleres. Eso obviamente le vamos a sacar una foto, por decirle, y eso lo vamos a subir al portal. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, pero como les digo, ¿no? Con una carátula, en una hoja ustedes me dirán talleres, me colocan las imágenes de los talleres. En la otra hoja ustedes me dirán, no sé, puntaje sobre ideas del proyecto, me colocarán ahí si les he asignado, ¿no? Entonces, por una hoja me van a colocar por toda la asignación. Y la última que sea la hoja de manera individual por participación. Está bien eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro el punto 2? Ya. Vámonos entonces al punto,
al punto 5 que dice, que me hacía pregunta Sergio. Les pido por favor, si se corta la sesión de Zoom, volvemos a entrar a la misma dirección con ese mismo link, ¿ya? El punto 5 está referido específicamente a que, por favor, le hagan llegar en Word, en Excel, en el medio que ustedes quieran, el nombre del proyecto, en su caso sería el nombre del proyecto, y los integrantes del proyecto como tal. Siempre de apellido paterno, por favor, en orden alfabético, y luego los nombres. ¿Por qué? Porque vamos a empezar nosotros a tener una serie de talleres, ¿listo? Entonces, yo necesito que esto Sergio me lo consolide, me lo mande, y en función a los talleres, por ejemplo, yo voy a tener una sesión de talleres y les voy a hacer consulta, les voy a dar asistencia técnica, les voy a decir que ustedes, por ejemplo, me muestren, el siguiente taller va a ser que ustedes me muestren y me expliquen por qué han definido esa estructura de mercado como tal para su proyecto. Entonces, y eso va a ser como un taller que yo le firmaba en clases. Entonces, para eso requiero y para hacer un control de los grupos y de los grupos y de los integrantes que tengo, porque pues en su momento dado vamos a tener que hacer defensas, exposiciones y defensas técnicas. Entonces, estas exposiciones y defensas técnicas que podemos hacer a lo largo de lo que queda la gestión, también necesito yo registrarlas ahí, por favor. Entonces, esta información no la tengo yo, y pasen esta información a Sergio para que él me la consolide y me la remite. Yo la requiero esto en Word o en Excel, me da exactamente lo mismo, pero la requiera para que yo pueda ahí anotarle su asistencia a ustedes. ¿Estamos claros con el punto 5? Dice, una consultita. Esta es toda información, ¿no? El nombre del proyecto, los participantes, y esto tenemos que pasarlo en digital a Sergio, ¿no? Para que él concentre y te pasara directamente a ti, ¿no? Eso es lo que he Sí, entendido. sí, lo que pasa es que yo no es muy elaborado, ¿no? Solamente que me coloquen ustedes el nombre del proyecto y su nombre de ustedes, nada más. Hablen con Sergio si se lo van a mandar en un documento o se lo mandan por WhatsApp, nada más, ¿no? Entonces, y que Sergio me lo consolide y me lo remita a mí en Word o en Excel. Eso es lo que requiero. En función de ese listado que me va a mandar Sergio, yo de aquí en adelante, en función a ese listado, voy a proceder a evaluar un conjunto de talleres, participaciones, control de avances, etc. ¿Estamos? Listo, Lisen, está bien. Ok. ¿Alguna pregunta? Listen, y este listado, me imagino que usted va a coordinar con Sergio para ver hasta cuándo le enviaría, ¿no es cierto? Yo Porque esperaría que lo haga nosotros, a la brevedad posible, ¿no? O sea, no es mucho, no es muy complejo esto, ¿no? O sea, exacto, lo es que que me es los lo haga nombres del clarito. proyecto y, como usted dice, una lista, ¿no? Pero Claro. tampoco le puso a Sergio una fecha límite, ¿no es cierto? No, yo asumiría que esto me lo va a entregar Sergio a la brevedad, entonces, pero yo esperaría, por ejemplo, el siguiente martes, yo voy a empezar a tener ya un taller y que los voy a escuchar a ustedes y nada, digamos, entonces en función a eso, ustedes tendrán que si no están en el grupo, pues no los voy a tomar, ¿no? Y si no les tomo el taller, van ustedes a estar perdiendo puntos, ¿no? Entonces, pero yo el siguiente martes ya yo voy a avanzar un taller de que va a tener ya la respectiva puntuación que corresponda, ¿no? Ya le dicen, ok. Miren, ¿alguna pregunta? Creo que no hay está todo claro en función de lo que le remitía Sergio, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre lo avanzado en el estudio de mercado? Lo que yo quiero que consultar, Liz, eso sobre los precios. Ya. Lo último Hazla, rato que hazla todas las hablamos, ¿no? consultas que tú quieras, querido Claudio. La anterior ya me has aclarado, ¿no? Los temas de proyección, la oferta, demanda, ¿no? Pero ahora lo que estoy haciendo también, lo que
ahorita tengo la idea ya. También tengo que saber cuánto, a ver, aquí, así, desde 2015 hasta 2019, también tengo que saber los precios históricos. Sí, Eso quería preguntarte, ¿no? sí, Y también al futuro, también, sí, cómo se está proyectando también, ¿no? sí, Claudio. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Quiero que mires, permíteme un ratito. Quiero que mire, donde está aquí el cursor, dice precio histórico, ¿no ves? Cada vez Ajá. que tú veas el término histórico en un proyecto, te está haciendo referencia a, en este caso, precios de los al menos 5 años pasados. Y cuando tú veas el tema proyectado, te está diciendo que con base a esto, tu proyectes para 5 años. ¿Entiendes? Entonces aquí estamos hablando del precio 2019, 18, 17, 16 y 15. Y tu proyección tiene que ser 2021, 22, 23, 24 y 25. Entonces, cada vez tú, Claudio, que veas estos términos o el término histórico y proyectado, significa mínimamente 5 años antes y proyectado 5 años siguientes. ¿Estamos claros? No se te olviden nunca eso. Cada vez que veas en proyectos esa información. ¿Vale? Sí, dice, ¿no? Es lo que, así que de 5 años que ha pasado, esos precios tengo que buscar de cada año, ¿no? Por Exacto. decir, 2015 costaba 125, así Claro, entonces, sucesivamente. claro, tú, por ejemplo, ves en el 2019, no sé, pues cuánto valía el pan, 50 centavos. En el 2018, cuánto valía el pan, 50 centavos. En el 2020, cuánto valía el pan, 50 centavos. En el 2016, 40 centavos. Ah, ya, más centavos. Entonces, pero más allá que es la búsqueda de la información y el dato cuantitativo, además, querido Claudio, y compañeras y compañeros, es que ustedes hagan un análisis, ¿no? Ujú. ¿Ok? Hagan un análisis. Por ejemplo, decirle, el pan valía el 2015 y 16 40 centavos, sin embargo, en 2017, por un tema de costos, etcétera, 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 llegó a subir el precio a 50 centavos como tal. Entonces, esos aspectos, ese análisis, esa valoración es importante que se haga, Claudio. ¿Ya? Dice, dice. Ok. Yo los escucho. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Buenas noches, licenciado. Hola. Una consultita. Sí. Una consultita. En caso de que el producto sea nuevo y no haya, digamos, en el mercado, estamos implementando algo diferente, solamente tendríamos que